Estando presente el señor ministro de Educación, a quien le damos la bienvenida, el doctor Jaime Saavedra Chonduví. También está acompañado del señor Juan Pablo Silva Macher, viceministro de Gestión Institucional, el señor Jorge Mecinas Montero, secretario de Planificación Estratégica. Señor ministro, puede hacer uso de la palabra en los temas a los que se le ha invitado. La ejecución presupuestal 2013, evaluación, el desempeño del año 2014, presupuesto fiscal, y lo previsto para el año 2015. Tiene usted uso de la palabra, señor ministro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor presidente, por darme la oportunidad de poder compartir con la Comisión de Presupuesto datos acerca de cuál ha sido la ejecución durante este año, qué medidas estamos tomando para poder acelerar la ejecución y tratar de invertir nuestros recursos de la manera más eficiente en beneficio de nuestros niños y jóvenes. Y por otro lado también detallar a los miembros de la comisión los distintos aspectos en los cuales vamos a ir ejecutando, vamos a ir invirtiendo nuestros recursos durante el año 2015. Entonces, en primer lugar, bueno, ese es resumen lo que vamos a ir, le voy a mostrar muy rápidamente la ejecución presupuestal del 2013 y 2014, cuál es el monto global de presupuesto para el 2015 y luego trabajando y mirando las distintas líneas de acción que se han priorizado, cuántos recursos se va a invertir en cada una de ellas. En la primera diapositiva, lo que quería mostrar ahí simplemente era cuál fue la ejecución presupuestal del año 2013, del año pasado, en cual se llegó a una ejecución total de 85%, que corresponde a un 80% de ejecución del gobierno nacional, 96% de los gobiernos regionales y 58% de los gobiernos locales. Es muy importante, yo creo, solamente para entender estas cifras, que cuando hablamos del sector de educación en su conjunto y todas las cifras que vamos a mostrar en las primeras diapositivas, nos referimos a la suma de todos estos niveles de gobierno, nacional, regional y local. Y también es importante notar que cuando hablamos del gobierno nacional, que además son las cifras que usualmente se manejan en relación a ejecución, el gobierno nacional comprende el Ministerio de Educación, las universidades públicas y las OPDs, que en el caso del Ministerio de Educación, del sector de educación, se refieren al IPD, al Instituto Peruano de Deportes y al CINEACE. Y también es importante notar que dentro del Gobierno Nacional, el rubro de universidades públicas, que hasta este momento son ejecuciones presupuestales y negociaciones presupuestales que son directamente de las universidades con el Ministerio de Economía y Finanzas, son una parte muy grande del presupuesto del Gobierno Nacional. En la siguiente diapositiva ahí mostramos cómo estamos en la ejecución del sector en su conjunto a septiembre de 2014, ¿no? Y este dato es hasta el último día de septiembre de este año. El nivel de ejecución presupuestal hasta el 30 de septiembre es de 62% para todo el sector, y eso corresponde a un 56% del gobierno nacional, 70% de los gobiernos regionales y 49% de los gobiernos locales. Ahora, un punto que es importante y que no sé si se ve muy bien ahí hemos puesto con unos círculos rojos la ejecución del gasto de capital, que hay muchísimo seguimiento, hay un seguimiento muy cercano del gasto de capital de los distintos sectores. Y lo que nosotros vemos en lo que están viendo ustedes, en esas que está con unos círculos rojos, es lo que se ha gastado, el gasto de capital de los distintos niveles de gobierno. En primer lugar, quiero resaltar ahí, hay un 35% que es el nivel de ejecución a nivel del sector del Ministerio de Educación, hay una ejecución del 43% de los gobiernos regionales y un 49% del gasto de capital de los gobiernos locales. Una cifra que se ha escuchado recientemente en los medios es que el sector de educación ha ejecutado 29%, no de su presupuesto. Y ese 29% en verdad no es del presupuesto, es 29% del gasto de capital, y lo que se refiere a ese 29% es al promedio de ese 35% que es el Ministerio de Educación, 25% de las universidades
y 29% las OPDs. Y también es muy importante destacar ahí que una parte muy importante del gasto capital del gobierno nacional son las universidades. Si ustedes se fijan cuánto es el gasto de capital en términos del presupuesto modificado, son 800 millones del Ministerio de Educación, pero son 1.400 millones de las universidades. Entonces, en lo que se refiere al gobierno nacional, la ejecución presupuestal está influenciada de manera muy importante por lo que pasa con las universidades. Eso lo podemos ver de manera clara en la siguiente diapositiva. Esos son todos los gastos de capital del sector educación para el 2014. En realidad es el presupuesto total para el año 2014. Y lo que está en la parte superior, ese 18%, es aquella parte del gasto de capital en la cual el Ministerio de Educación tiene influencia directa. Un 23%, que es el segundo rubro que ven ahí, son las universidades. 25% son los gobiernos regionales y 35% los gobiernos locales. Entonces, es muy importante notar eso. Tenemos nosotros influencia directa sobre aproximadamente, digamos, unos 800 millones de soles, de todos los 6.000 millones de gasto de capital. Y la otra cosa que quería hacer notar, que está en el gráfico que ustedes ven a la derecha, es que el presupuesto del Ministerio de Educación por tipo de gasto, de los aproximadamente 9.000 millones de soles que es el Ministerio de Educación por tipo de gasto, 42% son otros gastos corrientes, 43% son remuneraciones y 14% es gasto de capital. Entonces es muy importante para nosotros cuando hacemos el seguimiento de la ejecución, no solamente mirar lo que está pasando con ese 14% que es el gasto de capital. Es muy importante para nosotros ver qué ha pasado con las remuneraciones y qué ha pasado con otros bienes y servicios. Y en la siguiente diapositiva vemos qué es lo que ha pasado con la ejecución acumulada del Ministerio de Educación durante este año. Lo que ven ustedes en esas líneas en el gráfico de la derecha es cómo va aumentando la ejecución a lo largo del año. Y obviamente es una pendiente positiva porque mientras el año se va ejecutando más. Pero lo que pueden fijarse ustedes es que, y es la línea roja que ven en la parte superior, en el año 2014 había una aceleración del gasto del Ministerio a partir principalmente del mes de junio, ¿no? Y en ese sentido, la capacidad de ejecución del Ministerio al mes de septiembre y al mes de agosto y en parte julio es 51% mayor de lo que fue en años anteriores. Y es muy importante notar también, recalcar lo que decíamos hace un rato, que para nosotros es tan importante el gasto en otros bienes y servicios como el gasto de capital, ¿no? Y lo que vemos ahí en esas barras rojas y azules es cuánto hemos gastado este año en comparación con el año pasado en remuneraciones, en otros gastos corrientes y en gasto de capital. Remuneraciones se gastaron el año pasado 2.000 millones de soles. Este año ya vamos gastando 1.700 millones de soles. Y es importante notar que a diferencia de otros años en los cuales las remuneraciones simplemente dependían de que si se hace un aumento, los aumentos son generales y se aumenta en 5% las remuneraciones para todos, cualquier aumento en remuneraciones y los gastos en remuneraciones a partir de este año tienen que ver con las evaluaciones que se hacen a las docentes. Entonces, ejecutar remuneraciones ya no es tan fácil como era antes. En segundo lugar, en lo que se refiere a otros gastos corrientes, que incluyen textos, mobiliario, capacitaciones, becas, etcétera, el año pasado se gastaron 1.352 millones. Este año ya vamos gastando 1.700 millones. Ya gastamos este año más en otros bienes y servicios, en todos estos tipos de gastos, de lo que se ejecutó el año pasado. Y en lo que se refiere a gastos de capital, que es un rubro mucho más pequeño, efectivamente este año, a este momento hemos gastado 300 millones, el año pasado se llegaron a gastar 500 millones. Y nuestra expectativa de gasto en inversión para este año es que sea ligeramente superior al final de este trimestre, ya con el gasto del último trimestre, que sea ligeramente superior a lo que fue el año pasado. Y dadas las características de un sector como educación, si bien la obra pública es muy importante, el gasto en capacitación, en becas, en textos, en materiales, es tan importante como la obra pública. Entonces nosotros no somos un sector que solamente son remuneraciones y obra pública, también somos un sector en el cual toda esta inversión en otros tipos de bienes y servicios son muy importantes.
Por último, quiero cerrar en lo que se refiere a ejecución presupuestal del año que está concluyendo. Es que estamos ejecutando un conjunto de medidas para favorecer una mejor ejecución y mejorar la calidad del gasto, ¿no? Tenemos un mecanismo de caja única en el cual las distintas direcciones y unidades del Ministerio permanentemente son sujetas a evaluación y sus presupuestos se modifican en función de qué tan rápido está haciendo sus gastos. Y si es que hay alguna unidad en la cual por alguna razón no se está ejecutando a la velocidad que se requiere, esos recursos se trasladan a otras unidades o áreas que requieren más recursos. Estamos simplificando procedimientos, estamos dándole un soporte especial a contrataciones y a compras estratégicas, estamos trabajando en indicadores de desempeño en las distintas áreas del Ministerio e integrando sistemas de información, y en general es un proceso de modernización de los procesos del Ministerio que son absolutamente urgentes. Y por último, estamos implementando tableros de seguimiento a los procesos para ver si es que los procesos que se están ejecutando se están desviando en términos de fechas y de presupuestos planificados y de presupuestos respecto a lo planificado. Eso nos va a permitir acelerar la ejecución este último trimestre, así como el próximo año. Muy brevemente, de acuerdo a lo que se había requerido para la presentación, mencionamos muy rápidamente algunos logros del sector de educación. En el tema de becas, nosotros ya hay 21.000 jóvenes que han recibido beca 18 a junio del 2014 y se ha establecido otro conjunto de becas que es una intervención que realmente le da la oportunidad a muchos de nuestros jóvenes a acceder a una educación superior o una educación técnica de calidad que nunca hubieran podido acceder si no fuera por este tipo de oportunidades. Hemos logrado, con la inversión que se ha hecho en los últimos 3 años, que el 56% de las escuelas interculturales bilingües cuenten con docentes que enseñen en las lenguas originarias y 75% de estudiantes que lo requieren reciben material educativo en sus lenguas maternas originarias. El acceso a Internet ha crecido, tenemos una brecha grande todavía, pero se ha incrementado, se ha casi duplicado entre el 2011 y 2014 y ahora tenemos más de 7.000 escuelas que reciben conexión a Internet. La tasa de cobertura en educación inicial, que es una política crítica para nosotros como país, se ha incrementado en 4 puntos en los últimos 2 años y tenemos una proyección de incremento sustancial para este y para el próximo año. Se ha incrementado la jornada de los profesores en educación secundaria, que implica también un incremento de sus remuneraciones. Se ha incrementado el salario de los docentes contratados desde julio del año 2014 y además se está logrando que los docentes contratados tengan el mismo tipo de bonificaciones que reciben los docentes nombrados. La evaluación excepcional de agosto de este año nos ha permitido ratificar a 3.000 directores en sus puestos por 3 años, y las evaluaciones, los concursos de reubicación, de ascenso, mejor dicho, que se han dado ya, se ha dado uno en septiembre, se va a dar otro en enero del 2015, nos va a permitir lograr que 50.000 docentes puedan ascender y mejorar sus condiciones de trabajo en la carrera docente. De otro lado, gracias a los compromisos de desempeño, que nos permite transferir recursos a los gobiernos regionales en función al cumplimiento de metas específicas que ellos logran en sus propias regiones, se ha logrado, por ejemplo, incrementar el porcentaje de docentes contratados oportunamente de 35% como fue hacia febrero, digamos, como fue el año pasado, el año 2013 a 86% este año 2014. O sea, 86% de los docentes tuvieron su contrato efectivamente antes que empezara el año escolar. Hay un conjunto de otras metas de gestión que cumplen los gobiernos regionales y esta política de compromisos de desempeño se va a continuar el próximo año. Se creó también el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, que nos va a permitir impulsar una mejor gestión en infraestructura, que nos ha permitido, entre otras cosas, incrementar el presupuesto de mantenimiento en las escuelas. También quería recalcar que, si bien tenemos una brecha muy grande todavía en infraestructura, la inversión ha sido muy grande en los últimos 3 años. En los últimos 3 años se ha construido 4.000 locales escolares, con inversión de todos los niveles de gobierno, y 2.200 están en construcción.
Ahora, esos números son muy grandes, pero sin embargo son todavía pequeños dado la magnitud del reto que tenemos. Pero es importante notar que trabajando juntos el gobierno nacional con el gobierno regional y gobiernos locales ha habido una importante inversión en infraestructura. Y por último, en julio de 2014 se promulgó la ley universitaria que nos va a permitir retomar el rol rector, regular y mejorar los estándares básicos de calidad en las universidades. Quiero pasar ahora, si me permite, señor presidente, a dar las primeras cifras sobre el presupuesto del sector educación. El crecimiento que estamos previendo para el próximo año es de casi 4.000 millones de soles, pasando de un presupuesto de 20.047 millones de soles en el año 2014 a 23.994 en el año 2015. Esto nos va a permitir llegar a una participación del sector educación en el presupuesto total de 17%, que es la cifra más alta de los últimos 10 años, y asimismo incrementar el presupuesto del sector educación a 3.5% del PBI, que también es la cifra más alta probablemente de los últimos 20 años. Como sabemos, en los últimos 10 años, inclusive después de lo que se estableció en el Acuerdo Nacional, el gasto en el presupuesto total de educación estuvo estancado en alrededor de 3% del PBI y eso lo estamos incrementando en medio punto este año. En relación a cómo se compone ese presupuesto, el 41% del presupuesto total del sector de educación va directo a las regiones, el 40% está en el Ministerio de Educación, un 16% en universidades y OPDs y un porcentaje pequeño de 3% en gobiernos locales. Es importante notar que parte de ese 40% que está en el presupuesto en el Ministerio de Educación, durante el siguiente año se transfiere en buena parte a los gobiernos regionales y locales. Más de 2.500 millones de soles que ahora están, que al comienzo del año están en el presupuesto del Ministerio de Educación, son transferidos a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Y por otro lado, también quería anotar que el 72% de todo el presupuesto está en programas presupuestales. Participación que está aumentando en 9% respecto del año pasado. Quería ahora detallar en qué se van a destinar esos recursos, centrando el análisis en estas 4 áreas, en estas 4 líneas de acción, lo que es la revalorización de la carrera docente, inversiones en distintos programas que tienen que ver con la mejora de la calidad de los aprendizajes, tercero, infraestructura educativa y cuarto, mejoras en la gestión. Para tener la figura, digamos, la figura global, el presupuesto que al comienzo del año está yendo al Ministerio de Educación directamente es de 9.600 millones de soles, de los cuales, como ya dijimos, eventualmente durante el año 2.500 son transferidos, ¿no?, a los gobiernos regionales y locales. Y de estos 9.600 millones de soles, aproximadamente 1.700 millones están invirtiendo en distintos aspectos que tienen que ver con la revalorización de la carrera docente, 2.300 en mejora de la calidad de los aprendizajes y en mejora de la gestión, casi 2.400 en infraestructura educativa y 3.000 millones de soles son la continuación de operaciones regulares. En lo que se refiere al primer punto, revalorización de la carrera docente, ahí nosotros necesitamos tener una política integral de desarrollo docente que permita asegurarnos que nosotros atraigamos, ¿no?, a jóvenes más talentosos a la carrera docente y por otro lado que le demos a quienes hoy día están en la carrera las oportunidades de desarrollo profesional que se merecen. Tenemos un reto muy grande. Como ven ustedes en esos cuadros, el salario anual de un docente en el Perú está bastante rezagado respecto de otros países de América Latina y por eso tener una ruta, no solamente para el próximo año, sino tener una ruta como país, ¿no?, de mejora en las condiciones de los docentes es absolutamente crítica. Y tenemos que atraer a más jóvenes y a los jóvenes más talentosos a la carrera, porque como ven ustedes ahí, hace unos 10 o 12 años, la mitad de los docentes tenían menos de 35 años de edad. Hoy día, el 20% de los docentes tiene menos de 35 años de edad.
lo que nos muestra que no estamos atrayendo a los jóvenes a la carrera. Muchos todavía están entrando a la carrera, pero no son suficientes, y por otro lado tenemos que asegurarnos que sean los jóvenes más talentosos los que escogen estudiar para ser profesores. Y por otro lado también los retos que tenemos en lo que se refiere a salarios docentes se reflejan también en que nuestro gasto en educación es todavía relativamente bajo en comparación al gasto en educación de otros países. En Chile, por ejemplo, el gasto en educación es 20% del presupuesto total. En Colombia es 18% del presupuesto total. Nosotros hemos estado en 15% del presupuesto total. Recién con la mejora que estamos haciendo para el año 2015 es que, por ejemplo, vamos a empatar a Colombia en lo que se refiere a participación de la educación en el presupuesto total, pero todavía estaríamos detrás de otros países de América Latina. En lo que se refiere a en qué rubros se van a gastar esos 1.700 millones de soles que mencionábamos para revalorizar la carrera docente. Ustedes tienen el detalle en sus manos, pero muy brevemente se va a gastar un conjunto importante de recursos en ascensos, en mayores salarios para los docentes, mayores salarios que van a darse en función al desempeño que tengan los docentes en pruebas de ascenso. Se van a invertir más recursos en directores y en subdirectores. Estamos llenando plazas vacantes, y esas plazas vacantes se están llenando en procesos meritocráticos. Se está incrementando las remuneraciones de los profesores contratados, y además se le están dando las mismas asignaciones temporales que reciben los profesores nombrados, como es el caso de los profesores en el BRAEM, en zonas rurales, o profesores de educación intercultural bilingüe, que antes esas asignaciones solamente las recibían los profesores nombrados, pero no las recibían los contratados. Estamos también invirtiendo en un bono de atracción para quienes son nombrados a la carrera docente, que tengan un bono durante los tres primeros años de la carrera, si es que han estado en el tercio superior, ¿no?, de la prueba de ingreso para ser nombrados. Por otro lado, estamos ya invirtiendo desde este año en un bono de desempeño, que es un incentivo anual a los docentes que estén en el 25% de escuelas que han tenido mejor rendimiento. Eso implica más o menos, de escuelas primarias, eso implica que aproximadamente 5.400 los profesores de 5.400 instituciones van a recibir ese bono. Ese bono se va a empezar a entregar desde este año, ¿no? Y va a ser a finales de octubre que se entregue por primera vez. Por otro lado, se va a invertir también en ampliación de plazas para educación secundaria y para educación inicial. Y por otro lado, también se están invirtiendo recursos en asignaciones temporales y especiales que se han incrementado en algunos casos, como es el caso del BRAEM, por ejemplo, que se incrementó el bono que reciben los profesores nombrados y contratados hace pocos meses, incremento que obviamente se mantendrá para el próximo año. En lo que se refiere a calidad de los aprendizajes, hay un conjunto de programas específicos, no los voy a detallar todos, pero se están destinando aproximadamente 2.300 millones de soles para la mejora en la calidad de los aprendizajes en un conjunto de intervenciones que voy a pasar a detallar. En primer lugar, en lo que se refiere a la ampliación de cobertura inicial, el plan es llegar el próximo año, el 2015, a un 85% de cobertura, lo cual implica ampliar de manera importante la cobertura en tanto áreas urbanas como rurales. Estamos trabajando en la implementación de una estrategia especializada en ámbito rural, ¿no? Vamos a invertir más en promotores y docentes coordinadores rurales. Estamos invirtiendo más justamente en las asignaciones de las promotoras, usualmente de los PRONOEIs en áreas rurales. Se está invirtiendo en 4.900 plazas docentes adicionales en educación inicial. Se está invirtiendo en la formación inicial de docentes en educación EIB, y por otro lado se están entregando en los distritos de Juntos 139.000 kits de útiles escolares. Aparte del mobiliario y de los útiles que llegan directamente a las escuelas, se está entregando ahora también material que va directamente a los niños, ¿no?, como un mecanismo también para asegurarnos que los padres de familia no tengan un incentivo adicional para matricular a sus hijos en educación inicial. Por otro lado, se está invirtiendo
94 millones de soles en distintas líneas de acción que permiten proveer soporte pedagógico a los profesores, a los estudiantes y a los padres de familia en escuelas urbanas y rurales. En particular, por ejemplo, en lo que se refiere a escuelas urbanas, estamos trabajando ya desde este año, ¿no?, en líneas de trabajo relacionadas a refuerzo escolar, ¿no?, a acompañamiento docente, a capacitación adicional de los equipos directivos y también a trabajo con padres de familia y padres y madres de familia para apoyarlos de tal manera que ellos tengan un mejor conocimiento de qué es lo que están haciendo sus hijos en el aula. Y en lo que se refiere en áreas rurales, estamos invirtiendo en total, y eso no lo tienen en la diapositiva, se están invirtiendo 33 millones de soles para acompañantes pedagógicos, para que trabajen con docentes que están aislados. Pero en total, eso es lo adicional que se va a transferir a las regiones, pero ya existen 123 millones que ya están en el presupuesto de las regiones para acompañamiento pedagógico de profesores en áreas rurales. En total, entonces, estaríamos invirtiendo en acciones de soporte pedagógico 94 millones de soles en áreas urbanas y 156 millones de soles en áreas rurales. Otra área nueva de intervención es en la secundaria. En la secundaria nosotros tenemos deficiencias graves en lo que se refiere a capacitación de los docentes, horas lectivas y gestión. Y lo que se está haciendo es una estrategia integral que permite lograr una jornada escolar completa con una meta de llegar a 1.000 instituciones educativas en el año 2015 y que implican 345.000 estudiantes. El presupuesto que se va a invertir en la jornada escolar completa son 436 millones de soles, que nos va a permitir ampliar la jornada docente, a incrementar en 10 horas la jornada pedagógica semanal, capacitar y acompañar al equipo directivo, un cambio en la lógica de gestión, se va a incorporar más personal administrativo en esas 1.000 escuelas, se va a integrar las tecnologías de información en esas 1.000 escuelas y un currículo que nos permite tener más horas de matemáticas, de comunicaciones, de inglés y de educación para el trabajo. Por otro lado, el año 2015 se implementará el inicio de una estrategia nacional para enseñanza del idioma inglés. Nosotros como país éramos el único en la región, de los países de ingreso medio de la región, que no contaba con una política de idioma extranjero. Éramos el único. Eso está cambiando a partir del próximo año. La enseñanza era muy limitada, en primaria no forma parte hoy día del plan de estudios y en secundaria solamente hay 2 horas de enseñanza del idioma inglés, que es absolutamente insuficiente para poder lograr un impacto significativo en los niños y en los jóvenes. Y por otro lado tenemos una deficiencia importante tanto en número de docentes que sepan inglés, como en la formación y la capacitación de esos docentes. La estrategia, por lo tanto, para el próximo año implica un presupuesto de 100 millones de soles, que implica que en los colegios que tienen una jornada escolar completa se puedan tener 5 horas de inglés, una mejora en la calidad de la enseñanza en las 6.000 escuelas el resto de escuelas de educación secundaria. Tenemos un trabajo en inglés en primaria, utilizando un mecanismo de telepresencia que va a ser en aproximadamente 140 o 150 escuelas, un proceso agresivo de formación de docentes, capacitando a los 4.000 docentes que tenemos hoy día, que dicho sea de paso, es importante notar que tenemos que tener una idea muy clara de cuál es el nivel que tienen estos docentes, y a finales de noviembre de este año estos 4.000 docentes van a pasar por una prueba que nos permite tener mejor información acerca de cuál es el nivel de capacitación que requieren. Y por último, hay un programa de 300 becas para docentes de inglés en universidades extranjeras y 1.000 becas para estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. Otra área de intervención nueva son los colegios de alto rendimiento, en los cuales queremos proporcionar una educación de altísimos niveles de estándar internacional, para jóvenes que tienen un talento académico especial. Y la idea es que esos jóvenes que tienen un talento especial, que tengan el conjunto de estímulos que requieren para poder desarrollar al máximo sus capacidades. Se va a implementar el próximo año 13 colegios de alto rendimiento y se va también a invertir en el actual Colegio Mayor.
Se va a invertir 77 millones en gastos de operación para estos 13 colegios el próximo año, y también se inicia la construcción de locales definitivos para estos colegios con una inversión de aproximadamente 900 millones de soles, que se va a hacer a través de distintas modalidades, ya sea a través de alianzas público-privadas, a través de obra por impuestos y en algunos casos por obra pública. Pero vamos a tener una cartera diversificada de cómo es que vamos a poder iniciar los procesos de construcción de estas escuelas. Y ustedes tienen detallados ahí las 13 regiones en las cuales habría un colegio de alto rendimiento operando a partir del próximo año, y con el plan de cubrir otros colegios a partir del año 2016. El plan de fortalecimiento de educación física, el deporte escolar, continuará, ya se inició este año. Este año se trabajó con 400.000 alumnos, la meta es llegar a 1.100.000 alumnos el próximo año en 493 redes, e incrementar el stock de profesores nuevos de educación física, que se contrataron 1.400 este año. Llegaríamos a una meta de casi 4.000 profesores de educación física el próximo año. Por otro lado, el programa nacional de becas también se está contemplando un incremento muy importante en el presupuesto. Este año se gastaron 450 millones de soles, que se ampliarían a 810 millones de soles el próximo año, principalmente en lo que se refiere a becas de inclusión social, que es la ventana más grande, que es beca 18. Pero también se piensa gastar 123 millones en becas, lo que le llamamos ese rubro, becas de capital humano, principalmente la beca señor Presidente de la República, que permite que jóvenes puedan acceder a estudios de maestría en las mejores universidades, tanto locales como internacionales. Nuestra expectativa es crecer de manera dramática en términos del número de becarios. Este año estamos llegando a la meta de casi 30.000 jóvenes accediendo a alguna de las ventanas de becas que tenemos en el programa nacional, y que llegaría a casi 75.000 el año 2015. Y por otro lado, muy brevemente, se están fortaleciendo las diferentes modalidades de atención a los estudiantes de la educación básica. En el desarrollo de acciones de alfabetización vamos a invertir 91 millones de soles. En la implementación del programa presupuestal en lo que se refiere a niños y jóvenes con discapacidad, se incrementa el presupuesto a 121 millones de soles, y en lo que se refiere a política de educación intercultural bilingüe, se van a gastar 58 millones de soles el próximo año, tanto en formación de docentes, como en capacitación, como en materiales. Es importante notar que se está implementando una política en EIB de normalización de alfabetos, de dotación de materiales educativos en lenguas originales, a lo cual se ha llegado a un 75%, pero todavía tenemos una brecha que cubrir, y una propuesta pedagógica que permita orientar al docente y trabajar adecuadamente en una escuela bilingüe. Por último, en lo que se refiere a aprendizajes, tenemos que invertir recursos adicionales, aparte de los recursos que detallé al comienzo que van a las universidades directamente. Tenemos que invertir el próximo año en la creación y puesta en marcha de la Superintendencia Nacional de Educación, y también vamos a invertir 55 millones de soles, que es lo que se está presupuestando inicialmente, para lo que es sistemas de información y promoción de la calidad en educación superior. Estas son áreas en las cuales nosotros todavía estamos replanteando una política, ¿no? Y ahí es donde vamos nosotros a tener que ir trabajando en lo que se refiere a la implementación de la ley universitaria durante el próximo año. Por otro lado, se va a seguir trabajando de manera coordinada con el Congreso de la República en la dación de una ley nueva para institutos tecnológicos y pedagógicos, ley que tendría que implementarse durante el próximo año. Estamos trabajando también en un proyecto de racionalización de la oferta de los institutos pedagógicos. Nosotros tenemos 127 institutos pedagógicos en todo el país, es un número grande, y nosotros queremos más bien tener menos institutos, pero de mayor calidad, y por eso estamos pensando en una lógica que nos permita fusionar algunos institutos pedagógicos, y por otro lado también avanzar en la creación de instituciones pedagógicas de excelencia, ¿no? Con la lógica de tener
en unas 8 o 10 regiones el próximo año, institutos pedagógicos de excelencia en los cuales podamos invertir mucho más recursos de lo que se ha estado invirtiendo en los últimos años. En tercer lugar, en lo que se refiere a infraestructura educativa, los gastos para el próximo año del Gobierno Nacional, esto es complementado por gastos importantes que llevan a cabo directamente gobiernos regionales y gobiernos locales. Pensamos gastar 2.400 millones de soles adicionales en este esfuerzo por continuar cerrando la brecha educativa. Nosotros tenemos una brecha que se ha calculado en aproximadamente 63.000 millones de soles, como se ve en la siguiente diapositiva, que eso en términos de PBI es aproximadamente 10 puntos porcentuales del PBI. Utilizando datos del Censo de Infraestructura, encontramos que efectivamente tenemos un reto muy grande, ¿no? Aproximadamente 6.000 escuelas, más de 6.000 escuelas requieren algún tipo de sustitución. Decimos son 6.200 edificaciones que requieren sustitución, porque a veces es una escuela en su conjunto, a veces es un pabellón de una escuela que requiere, exactamente, es una parte de la escuela que requiere sustitución. Nuestros cálculos son que hay 14.700 edificaciones que requieren rehabilitación o reforzamiento, todos los locales, los 50.000 locales requieren mantenimiento, y hay 20.000 locales que requieren urgentemente sustitución de mobiliario. Entonces tenemos un reto muy grande que nos lleva a la necesidad de invertir de manera acelerada en infraestructura. Pero quería, en primer lugar, mencionar algunos temas acerca de la estrategia de intervención que nosotros tenemos. Cuando hablamos de colegios que requieren sustitución o que requieren mantenimiento o rehabilitación, lo que estamos definiendo es clasificando los colegios de acuerdo al distinto tipo de intervención que pueden requerir. Y lo más urgente son los colegios que están en riesgo, en los cuales sí requieren una intervención inmediata que puede implicar, por un lado, llevar aulas prefabricadas y trasladar a los chicos a esas aulas prefabricadas, demoler lo que se tenga que demoler, y estamos trabajando en expedientes de acondicionamiento que nos permitan asegurar que la infraestructura de aulas prefabricadas y lo que existe de infraestructura les permita trabajar a los chicos el próximo año. Similarmente hay colegios que requieren rehabilitación, colegios que no necesitan ser demolidos o colegios que no necesitan una infraestructura completamente nueva, pero sí requieren una rehabilitación porque no se ha cubierto su depreciación durante los últimos años. Nosotros hemos estado en una lógica que a los colegios o le daban mantenimiento por 10.000 o 20.000 soles o se reconstruían completamente, ¿no? Y no todos los colegios requieren estar en esos extremos. Muchos colegios, un colegio de 10 millones de soles puede requerir una rehabilitación de 300.000 soles, ¿no? Una puesta a punto. Y en el sector público y particularmente en educación no hemos tenido una lógica, hemos tenido una lógica de extremos. O te doy 20.000 soles para pintar y hacer reparaciones menores, o se reconstruye completamente. Y en muchos casos lo que requerimos es una intervención intermedia. Se pueden requerir 200, 300.000 soles para poner a punto una escuela que simplemente no se ha mantenido durante los últimos 8 o 10 años. Y ahí es donde estamos trabajando justamente con el MEF para trabajar un tipo de expediente de acondicionamiento que nos permite intervenir de manera más rápida. Y por otro lado, una tercera modalidad de intervención nueva es tener algún tipo de contratos de servicio, ¿no? Que nos permita, por un lado, poner a punto los colegios, pero por otro lado, es tener el mantenimiento periódico y el mantenimiento rutinario de una manera mucho más sistemática que lo que hemos tenido hasta ahora. Nosotros hemos invertido 10.000, 20.000 soles en mantenimiento de una escuela, los años anteriores se invirtió 0, otros años sí se invertía, hemos tenido una política muy errática. Lo que se está planeando ahora es asegurar que la política de mantenimiento sea permanente y poder tener contratos de servicio que aseguren que una escuela se mantiene de manera adecuada a lo largo del tiempo. En lo que se refiere al distinto tipo de intervenciones, y aquí estamos hablando solamente de los gastos del gobierno nacional y de transferencias a gobiernos regionales y locales, se va a seguir avanzando con colegios grandes, ¿no? Lo que le llamamos ahí proyectos regulares de inversión pública. La meta es empezar con 45 colegios más el próximo año. Estamos hablando de los colegios que usualmente se les denomina emblemáticos. Proyectos estandarizados, ¿y a qué me refiero con eso?
Otro error que nosotros hemos cometido durante los últimos años es hacer un expediente nuevo y un proyecto nuevo para cada colegio. Y lo que estamos trabajando ahora es en expedientes que sean estandarizados, de tal manera que, dependiendo simplemente de las calidades del terreno, del tamaño del colegio, los expedientes puedan modificarse, pero tener estándares para los distintos tipos de pabellones que nos permita tener expedientes más rápidos. Se va a continuar con el trabajo de transferencias a los gobiernos regionales y locales por 600 millones de soles y tenemos ahora ya reservados un fondo de 150 millones de soles para un fondo de obras por impuestos que esperamos que se ejecute, que se gaste inclusive más de esos 150 millones el próximo año. Se va a continuar con la política de mantenimiento y acondicionamiento, esto que yo a lo que me refería hace un rato con estos expedientes de acondicionamiento que nos permita poner a punto las escuelas, seguir la inversión de aulas prefabricadas, particularmente para aquellos colegios en los cuales exista algún tipo de riesgo para los niños y para los jóvenes, y continuar con un plan de reposición de mobiliario y equipamiento, ese último por 200 millones de soles. Este año se están invirtiendo aproximadamente 40 millones de soles, los años anteriores no ha habido casi inversión del Gobierno Nacional en lo que se refiere a mobiliario y equipamiento. Y por último, en lo que se refiere a acciones adoptadas para poder acelerar el gasto, en lo que se refiere a infraestructura, se está acelerando el mecanismo de ejecución público y privada con carteras de APPs y obras por impuestos. Ahí solamente quiero mencionar que ya tenemos casi 1.400 millones de soles en los cuales hemos recibido iniciativas privadas y han sido admitidas por Proinversión y han sido declaradas prioritarias por el Ministerio de Educación. O sea, ya tenemos en curso 1.400 millones de soles que van a implicar inicios de obra al final del próximo año y que van a continuar durante el 2016. Esto que estoy mencionando para APPs no está en lo que es además de lo que habíamos mencionado antes en lo que se refiere a infraestructura, a gastos en infraestructura educativa. Se creó el Programa Nacional de Infraestructura y ahí solamente quería mencionar que se está trabajando un proceso de modernización de los sistemas internos de este programa nacional. Estamos optimizando los plazos de la preinversión y de la ejecución. Ese es un tema muy importante también. En lo que se refiere a la preinversión, estamos empezando a trabajar con contenidos mínimos que nos permita un proceso de simplificación de la preinversión con perfiles estandarizados y también en lo que se refiere a la parte ya de ejecución con expedientes técnicos estandarizados, de tal manera que no tengamos que inventar la pólvora en cada uno de los expedientes de cada colegio nuevo. Por otro lado, vamos a plantear, y eso sí recién iniciaría el próximo año, el empaquetamiento de obras para atraer a mejores contratistas. Tenemos nosotros mucha fragmentación en los contratos de obras, en el sentido de que a veces colegios de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones de soles, cada uno es un contratista distinto. La lógica va a ser tratar de empaquetar obras, hacer licitaciones territoriales. Y por último, ya el tema que había mencionado, empezar a trabajar con expedientes de acondicionamiento, cosa que no se ha hecho en el sector hasta este momento. Quiero cerrar, señor presidente, con el tema de gestión. Y este es un tema que quizás no es un tema en el cual se gasten muchos recursos per se, sino es un tema que justamente nos va a permitir gastar de manera más eficiente. Y lo que se refiere a gestión, quiero mencionar que a nivel del sistema en su conjunto estamos trabajando con sistemas integrados de información que nos permita ligar escuela con profesor y alumno. Se ha avanzado de manera importante durante este año y ya vamos a poder tener a partir del próximo año de manera ya mucho más, con una cobertura, digamos, ya a nivel de todo el país, ¿no? De saber cada alumno nominalmente está ligado a qué profesor y está ligado a qué escuela. Estamos trabajando con sistemas de monitoreo que nos va a permitir llegar a la escuela. A veces a nosotros nos sorprende que la escuela tal o cual tenga algún problema en particular. Y lo que pasa es que no tenemos un mecanismo que nos permita llegar de manera sistemática y ver de manera sistemática las escuelas. Este sistema de monitoreo, ¿no?, que implica visitas permanentes a las escuelas, nos va a permitir visitar cada escuela urbana 2 veces al año y cada escuela rural 1 vez al año. Y nos va a permitir además tener data mensual a nivel de las UGELes acerca de
qué está pasando con la infraestructura, qué está pasando con los servicios, con el acceso de materiales, con la asistencia de los profesores, etcétera, en cada una de nuestras escuelas e UGELes. Y como mencioné hace un rato, vamos a seguir trabajando con el tema de compromiso de desempeño. Los compromisos de desempeño, en lo que se refiere a las direcciones regionales, nos van a permitir invertir 300 millones de soles, como está en la siguiente diapositiva, el próximo año. Este año se gastaron 154 millones en compromiso de desempeño, lo que yo mencionaba, ¿no? Recursos que se transfieren a las escuelas en función al cumplimiento de determinadas metas, que se transfieren a las regiones en función al cumplimiento de metas. Eso se va a emplear a 300 millones el próximo año, y estamos ya se inició este año un proceso de modernización de las UGELes, trabajando con las 7 UGELes en Lima y 70 UGELes a nivel nacional. En el caso de Lima, por ejemplo, tenemos un trabajo con Contraloría de tener una OSI en cada una de las UGELes, porque cada una de las UGELes en Lima son unidades ejecutoras muy grandes. Hemos ya contratado 36 gerentes públicos para las distintas UGELes en Lima, y se está trabajando en un proceso agresivo de mejora en los servicios de atención y de sistemas informáticos. Y por otro lado, en las regiones estamos trabajando en asociación con los gobiernos regionales en mejoras del equipamiento tecnológico, manejo de recursos humanos y mejores protocolos de atención al público en 70 UGELes. Todavía eso es algo que tenemos que ir ampliando a lo largo del tiempo, porque en el Perú hay casi 220 UGELes. Y por último, un tema muy importante, que es la mejora de la gestión a nivel de la escuela y a nivel del director. En realidad, todas las intervenciones de las cuales hemos estado hablando hasta ahora van a implicar una mejora de la educación, si es que eso implica una mejora de cómo opera, ¿no? Cada uno de nuestros colegios. Y un tema que es crítico para mejorar la operación de nuestros colegios es tener mejores directores y tener directores que tienen más autonomía. Nosotros ya se ha avanzado con el proceso de selección meritocrática de los directores, ya se han seleccionado 3.000, y habrá otro proceso en diciembre que nos va a permitir seleccionar casi 20.000 directores. Con estos directores seleccionados, ellos van a tener, ya estamos trabajando en un proceso de capacitación permanente en gestión y en temas pedagógicos. Este año ya se empezó con becas de maestría, tanto para profesores este año, y a partir del próximo año para profesores y directores en gestión educativa. Estamos simplificando la normativa del número de tareas que realizan. Y por otro lado, estamos contratando más personal de soporte administrativo en las escuelas, ¿no? Este año se está empezando con 7.000 trabajadores adicionales, principalmente en secundaria y en inicial. Pero por otro lado, aparte de esta mejor selección, mayor capacitación y mayor apoyo a los directores van a tener mayores atribuciones, van a tener más recursos financieros de libre disponibilidad, que ellos van a poder atender a necesidades específicas de sus escuelas, y van a tener un rol en la decisión, por ejemplo, de la contratación de docentes a partir del año 2015 y de evaluación docente a partir del año 2016. A nivel de las escuelas, un tema que es crítico y que es importante para empezar a introducir la lógica de excelencia en las escuelas es este bono de incentivo al desempeño escolar que mencioné hace un rato, en el cual el 25% de las instituciones primarias con mejores indicadores respecto a sus aprendizajes van a recibir un bono que es aproximadamente un sueldo para cada uno de los docentes de ese 25% de escuelas. Eso se va a dar en noviembre de este año, o idealmente nuestra meta es que sea en verdad a finales de este mes, y en junio del año 2015, porque es en relación al desempeño que tuvo la escuela el año anterior. Por otro lado, tenemos que seguir trabajando, y por eso el trabajo que mencioné con las UGELes hace un rato es crítico, en mejorar y hacer efectiva la supervisión a las escuelas privadas, seguir trabajando con el sistema de monitoreo de escuelas que mencioné, y por otro lado, la definición de estándares básicos de servicio que todas las escuelas deben de cumplir. Eso es algo que tampoco hemos tenido a nivel de las escuelas. Es algo que nos va, por un lado, a tener un sistema de monitoreo de cómo están, y por otro lado, definir cuál es el estándar básico de servicio que tienen que tener cada una de nuestras escuelas en lo que se refiere a servicios, en lo que se refiere a infraestructura, en lo que se refiere a docentes. Quiero cerrar, señor presidente, mostrando el incremento en inversión educativa.
que tiene que ser sostenido en el tiempo. Lo que ven ustedes ahí es cómo ha crecido en millones de nuevos soles, cómo ha ido creciendo el presupuesto destinado a educación, ¿no? Y el crecimiento que estamos observando para el 2015 es un crecimiento sustancial, es justamente ese incremento que nos permite llegar a 3.5% del PBI, y la meta y el objetivo de este gobierno es que al siguiente año se pueda incrementar otro medio punto, que nos implicaría otro aumento sustancial de la inversión en educación también el año 2016. Y esto para lograr la educación que queremos, en verdad es un proceso que tiene que continuar en el tiempo. Este crecimiento de medio punto en el PBI no es suficiente que se dé este año ni el próximo año. Tiene que continuar por 6 o 7 o 10 años más. Esto tiene que seguir siendo una prioridad en la agenda del país. Esta vaccinación de recursos tiene que continuar dándose de manera sostenida, y necesitamos un consenso nacional, ¿no?, de que estas líneas de acción son absolutamente críticas, no para este gobierno, sino para el país, ¿no? Y se requiere una inversión sostenida, y se requiere que este compromiso con la educación se mantenga por los próximos 10 años. Muchas gracias, presidente. Ya. Muchas gracias, señor ministro. Habiendo concluido su exposición, el señor ministro, señor Jaime Saavedra Chandubí, se invita al uso